Muy bien, vamos a empezar entonces. Buenos Eh, días. Como siempre, ¿qué vimos la clase pasada, Víctor? Buenos días, profesor. Buenos días, Este, Víctor. la clase pasada vimos un poco sobre, bueno, nos aclaró el concepto de la dialéctica, ¿no? Un poco más y quedamos en que la dialéctica era la manera en que era la manera en que se introducía la ley del devenir en el análisis histórico y veíamos como una introducción de lo que hacía Marx, ¿no? Al estudiar el capitalismo. Y usted nos explicaba cómo era que Marx lo que intentaba era reconstruir conceptualmente el devenir de las cosas, ¿no? Y dijo algo que me llamó mucho la atención. Usted, bueno, yo lo puse en mis palabras, que era que la contingencia se debe explicar, no es parte de la explicación, ¿no? Eso me llama mucho la atención, por ejemplo, porque a veces en las ciencias sociales se tiene la idea de que porque el objeto de estudio cambia constantemente, entonces las definiciones siempre tienen que estar variando, ¿no? O que no puede haber una definición que alcance el objeto para poderlo explicar. Entonces usted planteaba que la contingencia debe ser, no es parte de la explicación, ¿no? Y nos hablaba de cómo el desarrollo histórico es algo fuera de la conciencia y que es algo que se guía por las bases materiales, ¿no? Que justamente como lo que Marx introduce a esta situación y nos hablaba de la diferencia entre forma y contenido, ¿no? Y Esa cómo cuestión es es, crucial. Explícala con cierto detalle, Víctor. o sea, nos hablaba de cómo en la historia nos ponía ejemplos, ¿no? Y cómo en la historia se podría hablar de ciertas necesidades, por ejemplo, alimentarse, reproducirse, hasta esta situación de nacer, ¿no? Son constantes en la historia humana, pero las formas en las que se manifiestan esas constantes son distintas, ¿no? Y de hecho hay un pie de página en el capítulo de la mercancía, donde Marx dice, ¿no? Dice, sí, o sea, en la Edad Media se hablaba del cristianismo, ¿no? En la época romana de la política. Dice, pero estos hombres, dice, aunque tengan mucho que ver con la política y la religión, pues no dejan de tener necesidad de alimentarse. Dice, la situación es explicar por qué a partir de sus bases materiales la política o la religión tomaron cierta relevancia, ¿no? Y entonces usted nos explicaba cómo a pesar de que, y esto es algo que se ve mucho en la antropología, ¿no? Cómo a pesar de que el ser humano siempre tenga que reproducirse, por ejemplo, el intercambio que implica el matrimonio siempre es distinto, ¿no? Y siempre se manifiesta de maneras diferentes y tiene relación con las bases materiales y de, por ejemplo, cómo es que tenemos que reproducirnos, o sea, aunque siempre tengamos que reproducir seres humanos, la lógica y la forma en que lo hacemos es distinta, ¿no? No quisiera introducir ese concepto, pero creo que funciona para pensar que es la cultura, ¿no? Y esta situación histórico-social que atraviesa toda relación humana. Y que justamente creo que vamos a ver con la idea de la mercancía, ¿no? Que a pesar de que siempre tenemos que producir, la manera en que lo producimos, la manera en que intercambiamos eso producido es totalmente distinta, ¿no? Y Marx en ese Muy bien. capítulo habla, por ejemplo, del campesino, ¿no? Habla de la manera en que se reproduce el trabajo en la Edad Media, de la manera en que se produce el trabajo, cita Aristóteles, ¿no? La manera en que se reproduce el trabajo en la época griega. Entonces, a pesar de que seguimos haciendo Gracias. eso, la forma es diferente, el contenido, ¿no? Muy bien. Gracias, Víctor. Marcos, ¿tú qué dirías que vimos la clase pasada? Y luego le voy a preguntar a Guiribet, así que prepara tu respuesta, Guiribet. Marcos, Sí, sí, profesor. Voy a tratar de decir algunas cosas que ya, digamos que no dijo el compañero, que me pareció importante. Eh, lo que se ha señalado con mucha, digamos, para asombro también de nosotros, es que el inicio del Capital es el inicio de la lógica de Hegel. Eso es sustancial porque va a ya significar una relación profunda pues entre Marx y Hegel. Además de eso, que se ha señalado que el orden de la investigación no es el mismo orden de la exposición de lo investigado.
a esta idea también es, por supuesto, sustancial y tiene que ver con el concepto que hay de investigación en Marx, el concepto que hay de explicación de eso que se está investigando. Se ha visto, por supuesto, que, y es lo que me ha sorprendido también, y es lo que sigo inclusive investigando, es que el pensamiento reconstruye conceptualmente el orden de las cosas. Esto quiere decir, por ejemplo, que el Capital, la obra de Marx, no es simplemente una imitación del capitalismo. Es decir, no es una mera copia, pues, de cómo el capital rota en su dinámica social, sino es una reconstitución, una reconstrucción, se ha dicho, del capital bajo el método dialéctico. Eh, Esta idea, por ejemplo, es sustancial porque, eh, claro, nos haría entender de que eh, cualquiera que vea el capital inclusive pueda percibir cómo las mercancías circulan o cómo hay burgueses y hay proletarios o hay obreros quienes trabajan, pero hay quienes se apropian de su riqueza. Señalar eso no es ya, por ejemplo, obrar dialécticamente y obrar concorde a la interpretación que hace Marx. Es decir, se puede describir el fenómeno sin ser o sin darle una interpretación marxista de ese fenómeno, inclusive describir tal cual se expresa en el Capital. Eso, por ejemplo, es consustancial a toda la misma obra del Capital, porque es una interpretación dialéctica de la realidad, como seguramente podría haber otra descripción o interpretación de la realidad, no de una forma dialéctica, ¿no? Bueno, además de ello, pues, hay otros temas. A mí más bien se me ha eh, parecido algunas dudas. Lo voy a plantear, maestro. En primera instancia, por Sí. ejemplo, es en la relación que, y como se había dicho en la anterior clase, ¿no? Entre método, concepto y, y objeto de estudio, ¿no? Muy bien. Objeto de investigación. Hazme un favor, Marcos. Como hoy vamos a estar en eso, por favor repite tu pregunta a lo largo de la exposición, para ver si logro no responderla en lo abstracto, sino tratar de responderla sobre el texto, ¿sí? Porque me parece que se puede hacer. Sin embargo, te pido que la repitas en ese momento para que yo haga el esfuerzo de encontrar una respuesta. ¿Quieres? Sí, sí, profesor, no hay problema. Vale. Guiribet, Decía, perdón, termina, Marcos. sí, decía respecto Termina. a la pregunta sobre lo último que estuvimos estudiando la clase anterior, lo siguiente es la relación entre método, concepto y objeto de estudio. Es en todo lo que he señalado, pues, en este entendimiento del capital como no una imitación del cómo se desenvuelve el capital en la realidad, sino es una reconstitución del capital bajo un método dialéctico, está intrínseco ahí digamos, tres conceptos sustanciales, ¿no? El método, el concepto y el objeto. El asunto está, eh, bueno, eso en la introducción de Hegel se ve, es que Marx introduce al objeto como queriendo apoderarse de su realidad, el método dialéctico, o es que la realidad posee esa cualidad. O sea, eh, está en un método dialéctico, de modo que la descripción, por ejemplo, no dialéctica, no sería sino un rasgo quizás superficial de alguna interpretación, ¿no? Es decir, la realidad nos exige una interpretación dialéctica, sería, o sea, por encima eh, de nuestras intenciones, ¿no? De modo que, por ejemplo, si habría que interpretar la realidad, habría que ser necesariamente un dialéctico. Entonces, ya no sería como una intención de Marx el introducir propiamente la dialéctica a la cosa para que pueda interpretarse y pueda revelarse, pues, como lo ha revelado Marx en el Capital. Sino más bien sería como una exigencia de todo investigador, porque la realidad propiamente exige esa interpretación, porque ya contiene, por supuesto, un movimiento dialéctico y en sí misma, por ejemplo, los conceptos, pues, como parte de
digamos, aspectos que se contradicen y que van dinamizando la realidad, ¿no? Esa era mi intención, o sea, cómo realmente pues interpreta Marx el método. Es como poner al objeto como un instrumento que hincamos al objeto y la interpretamos y después la explicamos, o es que el método es como surge del propio automovimiento del objeto, ¿no? Esa era mi pregunta, profesor. Muy bien, dame la oportunidad de responder a lo largo del día de hoy. A lo largo del día de hoy sobre el texto voy a intentar responder. De entrada te digo, Marx adopta un punto de vista, a mi juicio, enteramente hegeliano, en el sentido de que el pensamiento, como tú lo dijiste muy al inicio, no imita la realidad, no la copia. No se trata de extraer de la realidad algo que la realidad ya tendría. Lo que el pensamiento hace es reconstruir conceptualmente esa realidad. Es decir, darle la forma lógica que el pensamiento puede encontrar para explicar la esencia de la cosa. Permíteme detenerme ahí, porque como te digo, hoy lo vas a ver más claro a mi juicio. Dame la oportunidad de exponerlo sobre el texto. Guiribet, ¿qué dirías? ¿Qué agregarías? ¿Qué retuvo tu atención? Si yo te preguntara, ¿qué es lo que quiere Marx en el Capital? ¿Qué me responderías? Bueno, creo que se recalcó que el objetivo es demostrar la finitud del capitalismo y demostrar las leyes que rigen la transformación. Y bueno, también vimos cómo cuando una transformación, bueno, no, cuando una demostración es científica y es cuando se muestra la necesidad interna lógica, que en este caso es sistematizar, y también se muestra la universalidad. Entonces el capitalismo pues está dotado de esa necesidad, ¿no? Pero también tiene en él mismo contingencias, y las contingencias son esas maneras, esas variantes que se dan del capitalismo, y pues la esencia del capitalismo mismo es lo que describe la universalidad. Déjame insistir en ese punto. Lo que hace el pensamiento, Marcos también, es encontrar la esencia de las cosas. Encontrar la esencia de las cosas quiere decir superar la inmediatez de su apariencia, pero no superarla en el sentido de extraer de ellas algo, sino de reconstruirlas, lo verás hoy con la mercancía, conceptualmente. No se trata de, no se trata de imitar la realidad, porque la realidad inmediata no es imitable. Se trata de encontrar la esencia de la realidad a través de las categorías del pensamiento. Pero voy a insistir en eso largamente hoy. ¿Qué agregarías, Federico Montaño? ¿Qué retuviste de la clase pasada? ¿Qué te pareció interesante o te generó pensamientos? Sí, pues esto que mencionan mis compañeros, primero lo que menciona Víctor sobre las formas, ¿no? Y aquí es, pues a lo que me explicaba comentando el texto con mi amigo Marco, es pues una recuperación de la idea hegeliana de las formas del espíritu, ¿no? Es decir, las formas en las que los procesos de producción van cambiando es la semblanza histórica para Marx. También me quedo con esta finitud del capital que se quiere demostrar mediante la obra de Marx y las leyes fundamentales que la rigen. Creo que así a Eso es grandes para ti rasgos, sí, a eso grandes es lo rasgos para ti lo serían, esencial. así es. Belén, ¿tú qué agregarías? Bueno, ya mencionaron varias cosas mis compañeros. Igual yo agregaría que igual vimos lo de las ideas, que me parece igual ya lo mencionaron, que estas no, bueno, para Marx no son tan importantes, sí son esenciales porque sí ayudan, pero lo que es el proceso mismo es un proceso de historia natural. Y bueno, sin duda las ideas ayudan, pero esto no es todo, sino que el proceso mismo, esto es lo que igual él llamaría que es el materialismo, ya que el materialismo descansa en la afirmación básica de que lo que se guía la historia humana son las condiciones materiales de existencia. Es por eso que igual menciona lo de las leyes y lo de que
las leyes van cambiando conforme al proceso histórico y cada momento histórico tienes una forma particular de realizar esas actividades que en sí mismas son naturales. Igual Sí. mencionábamos que lo que Marx se propone es mostrar justamente esto, las transformaciones de las leyes de existencia. Muy bien. A ver, déjenme hacer un pequeño paréntesis y continúo con un par de preguntas, porque a mí lo que me interesa mucho es que el grupo vaya avanzando en general. Tan trivial como suene, esta tesis marxista de que la historia descansa en las condiciones materiales de existencia, pues era una tesis revolucionaria a mediados del siglo XIX. La historia, y todavía hoy se suele escribir la historia como si fuese una sucesión de ideas, ¿no es cierto? La idea de la Revolución Francesa, la idea de la Ilustración, la idea... Y entonces nos escriben la historia como si la historia fuese una sucesión de ideas que los hombres se han ido formando de una realidad siempre la misma. Por el contrario, la tesis marxista, tan simple como suene hoy, déjenme insistir en esto, hoy suena muy sencilla, porque tenemos más de 150 años pensándola y reflexionando, pero esta idea a mediados del siglo XIX era literalmente revolucionaria, era voltear ahí la interpretación de la historia humana y decir lo fundamental se encuentra en las condiciones materiales de existencia, de producción y de redistribución. Esta idea tan sencilla como suene es justamente el fundamento de Marx. ¿Quiere decir que toda la historia humana es pura economía? No, quiere decir que la historia humana, que tiene muchas aristas, que tiene el arte, que tiene la religión, que tiene la ilusión, que tiene la literatura, la historia humana es muy compleja. La tesis marxista simplemente es que todo ello tiene como núcleo, primero como base material, las condiciones materiales de existencia, es decir, de producción y de reproducción humana. Esa es la tesis más sencilla de Marx. Pero es una tesis muy importante porque lo que veíamos en las ocasiones anteriores es que justamente si las necesidades naturales del ser humano, la comida, el vestido, la reproducción, la habitación, son siempre las mismas. En cambio, las formas en que históricamente se han resuelto esas necesidades y por tanto se ha resuelto la forma social de la comunidad en la que se vive son cambiantes. Y entonces Marx puede decir, tenemos una historia porque se puede seguir el hilo inteligible de las formas en las que los seres humanos han ido construyendo su propia realidad material y espiritual. La historia no es otra cosa que el recorrido el recorrido inteligible, el recorrido comprensible, el recorrido que muestra su necesidad entre todos esos modos de producir, reproducir y hacer una vida tanto material como espiritual. La enorme confusión en la que caían los amigos de Daniela es justamente creer que basta que un contenido sea el mismo para que la historia no tenga historia, para que el capital esté desde el primer momento. Marx diría, sí, claro, los seres humanos han tenido que matar animales a palos, pero matar animales a palos no es lo mismo en la antigüedad que hoy. De manera que aquí es muy importante entender a Marx en términos justamente de esta transformación de las formas materiales de existencia. Luego, algo esencial para nuestro curso es que Marx lo que intenta es, dentro de este panorama histórico, mostrar justamente cuál es la ley, cuáles son lo esencial, la ley fundamental que rige el surgimiento, desarrollo, transformación y extinción de este modo de producir. Si la historia quiere convertirse en teoría, entonces tiene que demostrar Marx que este modo de producir, que es finito, lo es porque tiene una ley que le es particular, porque esa ley rige sus condiciones de aparición, sus condiciones de desarrollo, sus condiciones de transformación y sus condiciones de eventual extinción. Eso es exactamente lo que busca el capital. Marx tiene que mostrar que la historia no es un agregado a las cosas, sino la esencia misma de las cosas, la esencia de todas las formas de vivir espirituales y materiales. Marx tiene que introducir la historia absolutamente en todos los conceptos
y en todas las cosas que se nos manifiestan, porque ese es justamente el núcleo de su teoría. ¿Sí me queda un poco más claro? ¿Qué agregarías, Marco? Marco Isunza. Pues quizá agregaría que siempre estas formas, bueno, podríamos desde aquí partir para caracterizar el proyecto de Marx justo como un racionalismo, ¿no? Y esto me interesa mucho porque parece que hoy en día desesperamos de la historia y encontramos en ella un caos, ¿no? Justamente lo que Marx nos se propone al buscar las leyes que determinan incluso los fenómenos contingentes en el mundo de las cosas es pues demostrar que hay siempre un orden de concatenación lógica en todo lo que existe, ¿no? De este modo, me remito un poco también a este concepto de forma, en tanto que forma de producción del valor, forma de reproducción de la vida, como mecanismos objetivos, ¿no? Completamente inteligibles, que regulan y encausan la forma de experimentar la vida que tienen los individuos en un momento determinado de la historia, ¿no? Creo que esta unidad entre forma y contenido se puede apreciar muy bien en la comprensión de la historia como esta sucesión de leyes que determinan el actuar humano, ¿no? Y de cómo el actuar humano no es contingente en el sentido de que muchos piensan, sino que está determinado por un racionalismo, por una raíz racional que se va desplegando en este sentido de la historia natural y me parece muy interesante justo cómo la concepción de una historia natural de las leyes que determinan las formas en la que el ser humano reproduce su existencia, pues dan cuenta de este... mm, pues sí, de este mecanismo lógico que está atrás de ellos y que justamente en el concepto de historia natural podemos ver la unificación de ser y pensamiento, ¿no? Ahí es donde digamos que volvemos efectivamente real pues el estudio de la historia y eso a mí me parece esencial, ¿no? Remarcar el carácter racionalista de este proyecto, en tanto que pues nos dice que todo lo que pasa es producto de formas de apropiación cambiantes de la realidad por parte del esfuerzo humano, ¿no? Gracias. ¿Hay alguien que quiera agregar algo que considere que no se ha dicho y que vale la pena reconstruir, revisar? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quisiera agregar algo? ¿Alguien quisiera ayudarnos en Yo eso? tengo una pregunta. A ver, no sé si será una ayuda, pero bueno, venga. Es que, bueno, antes de eso quisiera preguntarle, hay una referencia muy específica al concepto de forma y contenido y su diferencia en la parte del fetichismo de la mercancía. Ujú. Entonces, no sé si la pueda leer o me espero. Mejor espérate. Bien. Mejor espérate para que creo que a propósito del inicio del Capital puedo, digamos, dar mayores precisiones a todo esto. Mejor espéranos un momento, Víctor. ¿Alguien quiere agregar algo o empezamos ya con el texto de Sí, hoy? ¿puedo, profesor? A ver, Marco. Quizá también un poco pensar en esta idea del materialismo, de la acción práctica, ¿no? Creo que también mediante el análisis de Marx del materialismo de la acción práctica, se da cuenta de esta objetivación de la, pues, del apropiarse, ¿no? De cómo todas las formas de apropiación del mundo del hombre son objetivas y en ese sentido creo que pues el proyecto de un materialismo de la acción práctica es justo negar el carácter permanente de las cosas, caracterizar la realidad como lo transitorio y pues todos estos premisas epistemológicas que ya veíamos. Creo que justo en la concepción del materialismo de la acción práctica, vemos cómo Marx está respondiendo al empirismo ingenuo de la economía política clásica, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Algún comentario adicional? Bueno, vamos sobre el texto.
tenían que haber leído la sección primera, mercancía y dinero, el capítulo primero, la mercancía. ¿Sí? El título es muy interesante, pero no me voy a detener ahora en él porque ya refleja esos cambios que Marx ha tenido que hacer, de los que ya nos habló en los prólogos, en los prefacios anteriores. El título dice los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Fíjense, ya no dice valor de uso y valor de cambio, sino es valor de uso y valor. Y entre paréntesis, sustancia del valor, magnitud del valor. Este es un panorama que ya contiene transformaciones muy profundas respecto a la primera edición y sobre todo a la contribución de la crítica de la economía política que había publicado muchos años antes. No me voy a detener ahora ahí porque me interesa mucho más entrar en el cuerpo del texto y ya hablar del método y el procedimiento que está en juego. Primera frase que todo mundo debe meterse en la cabeza. Es el capital, como algunas obras de la antigüedad, no se lleva en la mochila, se lleva en el corazón. Así que apréndanse las primeras palabras del capital. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, Marx está autocitando, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Pero aquí conviene reflexionar. A ver, ¿por qué empezar por la mercancía? ¿Por qué empezar ahí? ¿No es cierto? Hay varias razones. Yo voy a tratar de articular hoy varias razones, pero la primera que quisiera señalar es esto. Es porque eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a Perisur o a un lugar de estos fifís, ¿qué es lo que ven? Cuando van a los mall, así se llama en inglés, ¿no? Cuando van a los mall fifís, ¿qué es lo que ven? Un cúmulo de mercancías, ¿no es cierto? Cuando van a Tepito, como no sé exactamente dónde van ustedes a comprar, yo voy a los dos lugares, se los advierto. Cuando voy a Tepito, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que encuentro en torno a mí? Un enorme cúmulo de mercancías, muchas de las cuales no puedo comprar. ¿Por qué empezar el capital? Primera razón fenomenológica, llamémosle así, porque eso es lo que se nos manifiesta. Porque eso es lo primero que se nos manifiesta. ¿Sí? Ahora, esta afirmación es interesante porque justamente ya indica lo que va a ser en cierto modo el procedimiento de Marx. Vamos a empezar por lo que se manifiesta, pero vamos a mostrar que esto que se manifiesta no dice su verdad, solamente se manifiesta. Así se presenta. Ahora, el trabajo justamente del pensamiento, Marcos, es cómo lograr que eso que se presenta se convierta en concepto, se convierta en conocimiento, se transforme en objeto conceptual comprendido. Primera lección, si se quiere así, básica. Vamos a empezar por lo que es. El pensamiento no arranca de la nada, arranca de lo que tiene enfrente. Pero justamente su tarea va a ser mostrar que eso que tiene enfrente no es, no dice su verdad. La mercancía no trae en la frente descrita su esencia. El conocimiento consiste justamente en partir de lo que se ve para encontrar la esencia de lo que se debe ver. Fenomenológicamente es así. Primera forma, digamos, primer movimiento meramente fenomenológico. Ahora, esto tiene su gracia porque muestra algo que Marx no insiste en el texto, pero que es muy importante. El hecho de que nosotros en el mundo veamos un montón de mercancías ya describe una sociedad particular. La mercancía, como forma global de la riqueza, como forma general de la riqueza, solo existe en estas sociedades. Ciertamente, en la antigüedad y en toda la historia, los seres humanos han intercambiado. Hay mercados prehispánicos, hay mercados medievales, seguramente había mercados en Atenas, pero en esos lugares el intercambio no era generalizado. Es decir, las sociedades antiguas, la sociedad medieval, tenía efectivamente intercambio, y nosotros solemos decir de mercancías, pero en realidad ahí la forma mercancía
como forma universal no existía. Por ejemplo, en el mundo medieval había mercados, y eran mercados muy importantes, ¿no? Se llamaban ferias y se conservó todavía hoy el término de ferias en algunos países, como en Portugal, para indicar día de vacaciones, ¿no? Pero en las ferias o en los mercados solo se intercambiaban productos excedentes, por decirlo así. Los campesinos medievales tenían tierras comunales, de ahí obtenían su subsistencia, tenían bosques, de ahí obtenían materia prima, tenían sus propios instrumentos, es decir, tenían una economía de autosubsistencia. Y entonces al mercado medieval iban aquellas cosas que requerían de otros. Por ejemplo, si no eran herreros, pues tenían que llevar leche para ver si encontraban al herrero, y el herrero les cambiaba algún asadón por por una cierta cantidad de litros de leche, por ejemplo, ¿no es cierto? O de trigo, o de cebada. Vean lo que estoy intentando decir, ¿eh? Esta primera frase es fenomenológica aún, todavía no es explicación, pero ya indica algo que es muy importante. En estas sociedades, la mercancía es la fuente esencial de la riqueza porque ya nadie es autosubsistente. Todos tenemos que ir a comprar, a intercambiar absolutamente todos los objetos de nuestra vida. ¿Sí? Obsérvense ustedes a sí mismos. Díganme, ¿qué han producido para sí mismos? ¿Sus bufandas, como en el caso de Tomás? ¿Sus lentes, como en el caso de Víctor, Daniela o yo? ¿Su suétercito de piel que traigo yo puesto? No. ¿Sus zapatos? Tampoco. Ninguno de nosotros ha producido nada, ya no es autosubsistente y tiene que ir inevitablemente al mercado a conseguir todo. ¿Por qué? Porque justamente nuestras sociedades son sociedades del intercambio generalizado de mercancías. Esto es muy importante, parece trivial, pero no lo es, porque ya muestra que estamos en un momento histórico determinado. Ya no es el mundo medieval, ya no es el mundo antiguo, en donde, por ejemplo, los señores terratenientes obtenían todas sus condiciones de existencia de la explotación del trabajador, los esclavos eran mantenidos por la producción domanial, en fin. En estas sociedades, la mercancía se ha convertido en lo universal, es decir, son sociedades en las que ninguno es autosubsistente y por tanto la forma universal es la forma mercancía. Nuestras sociedades son ahora sociedades de productores que intercambian. Otra vez, esto parece trivial, pero no lo es. Son sociedades de productores independientes que intercambian. Yo tengo que dar clase de filosofía para poder obtener dinero con el cual poder comprar el montón de libros que tienen atrás, mis plumas fuentes que adoro, las tintas que uso, mi suétercito de piel nuevamente. Yo tengo que dar clase y tengo que vender mi conocimiento filosófico para que, mediante el recibir un dinero, pueda intercambiar con muchos otros todas las mercancías que otros producen. En otras palabras, vivimos en una sociedad particular porque esta es una sociedad compuesta de productores independientes que están obligados a intercambiar. Unos fabrican camisetas del ratón Miguelito. Otros fabrican yoyos. El que fabrica yoyos tiene que cambiar camisetas del ratón Miguelito. Y el que fabrica camisetas del ratón Miguelito tiene que cambiarlo por yoyos o por zapatos o por media hora de placer en la calle de Campeche. Es decir, vivimos en una sociedad de productores independientes que están obligados a relacionarse a través del intercambio. Y por eso la mercancía se ha convertido en esta figura con la que Marx empieza. Otra vez, eso es lo que vemos. Todavía nos faltan 1000 páginas para saber lo que estamos viendo, para comprender lo que estamos viendo. Ya vemos la mercancía, pero no comprendemos la esencia de la mercancía. Todo mundo cree saber lo que es una mercancía, pero veremos que no lo sabemos, que es necesario conceptualizar. Ya se alcanza a ver, Marcos. No es que la mercancía tenga ninguna naturaleza en sí,
Es que la mercancía es una inmediatez frente a la cual el proceso de trabajo el proceso de pensar tiene que empezar a elaborar conceptos para encontrar su esencia, lo que verdaderamente es, más allá de su apariencia. ¿Sí se alcanza a ver esto que estoy diciendo? Es trivial, ¿eh? Pero es filosóficamente muy importante. ¿Queda claro? Primera razón fenomenológica. Empezar por la mercancía, porque la mercancía es la forma en que se manifiesta una sociedad de intercambio generalizado, una sociedad de productores independientes que se ven obligados a ir al mercado a intercambiar. Daniela tiene que dar clase de alemán, porque si no, no va a alcanzar ni para un bolillo. ¿Sí me explico? De la clase de alemán, del dinero que reciba de la clase de alemán, podrá adquirir otras mercancías con las cuales vivir. ¿Sí se ve? Trivial, sí, pero ya importante. Empezar por la mercancía en el orden fenomenológico muestra ya que estamos en un momento histórico determinado. Marx no lo dice, pero es justamente lo que está en juego desde ahora. ¿Sí queda claro? Primer, digamos, razón fenomenológica. Segunda razón, vamos a llamarla de orden así, de investigación, de la diferencia entre la exposición y la investigación. La exposición empieza por la mercancía, pero la investigación no puede empezar por ahí. Permítanme referirme, les acabo de pedir a Yaret que les mande el texto que se llama El método de la economía política, que está contenido en los Grundrisse, ¿sí? Es muy importante porque ahí Marx nos advierte por dónde hay que empezar la investigación, dice Marx. ¿Por dónde tiene que empezar la investigación? O sea, ya estamos ahorita en un segundo orden de ideas. Ya expliqué fenomenológicamente por qué la mercancía. Ahora vamos a explicarlo en el plano de la investigación. Dice Marx, cuando consideramos un país dado desde el punto de vista económico-político, comenzamos por la población, la división en clases, la ciudad, el campo, el mar. Parece justo, dice Marx, comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Por ejemplo, en la economía, por la población, que es la base y el sujeto del acto social de producción en su conjunto. Parecería natural que para empezar a investigar, empezáramos por lo concreto, dice él. Sin embargo, dice Marx, si se examina con mayor atención, esto, tratar de empezar por lo concreto, es falso. ¿Por qué? Porque todo lo que se nos ofrece como concreto, explica Marx, es en realidad sumamente complejo. Todo lo que es concreto, todo lo que es realmente vivido, no es sencillo, es extremadamente elaborado. Por ejemplo, si nosotros pensamos en mi suéter de piel otra vez, para hacerlo, para hacer un suéter concreto, hace falta un enorme horizonte de producción social. Tiene que haber animales en crianza, tienen que ser sacrificados para obtener su piel. Una tenería tiene que trabajar esa piel para convertirla en algo durable y resistente. Un teñidor tiene que ponerle el color, ¿no es cierto? Este se la manda al sastre para que haga un corte. Como mi suéter tiene una parte de lana, pues entonces hay que llamar al tejedor, que a su vez ha tenido que llamar al campesino que produce la lana para poder tejerla. Una vez que termina el sastre, viene el especialista en piel y cose la parte en piel con el tejido. Fíjense ustedes, mi suéter es algo concreto, pero como es algo concreto, es algo extremadamente complejo. De manera que no puedo empezar, dice Marx, por lo concreto. Si comenzara, dice Marx, pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples, de lo concreto representado, llegaría a abstracciones cada vez más sutiles, hasta alcanzar las determinaciones más simples. Esto es lo que ha sucedido. El capital empieza por la mercancía, no empieza por lo concreto, empieza por algo que es una abstracción, dice él, simple. Una abstracción que ha sido necesaria obtener a través de un trabajo analítico extremadamente largo. Aquí déjenme hacer un pequeño paréntesis, sigo con esto. Ese proceso de investigación
por el que Marx puede empezar por la mercancía, no empezó con él, no es obra suya. Ese es un proceso que empezó desde la economía política clásica. Si ustedes revisan la historia de la economía política clásica, verán cómo, partiendo justamente de términos como población o circulación, que son los términos del mercantilismo del siglo XVI y XVII, se fue gradualmente encontrando abstracciones cada vez más simples para poder dar cuenta del modo de producción actual. La economía política clásica, por ejemplo, descubrió con los fisiócratas el término de circulación. Descubrió con Adam Smith el término de producción. Descubrió que la riqueza de las naciones, dice Adam Smith, viene de la producción fabril, no de la población, no de la producción agrícola, como pensaban los fisiócratas. David Ricardo vino a agregar todavía eso porque mostró cómo la mercancía en realidad se encontraba en una cierta relación con el tiempo de trabajo, con el valor del trabajo, decía Ricardo. Vean lo que estoy intentando decir. Alcanzar esas abstracciones simples como la mercancía supuso un trabajo de investigación enormemente largo. Eso no es nada sencillo. Supuso una tremenda elaboración intelectual en la cual toda la economía política juega un papel. Toda. Es la economía política clásica la que le provee a Marx de conceptos como trabajo, como valor, como mercancía, como valor de uso. Todos esos conceptos no son de Marx. Todos esos conceptos le vienen dados. Él los va a transformar, pero le vienen dados por una tradición intelectual que ha hecho justamente ese movimiento de pasar de lo concreto, de lo que vivimos, a lo básico, a lo elemental, a las categorías más simples que tienen que dar cuenta después de eso concreto. Aquí vemos la exposición que Marx nos decía previamente. El orden de investigación no es el mismo que el orden de la exposición. El capital empieza su exposición por la mercancía, pero la mercancía es ya un logro de la investigación porque es un elemento básico, una parte esencial, una determinación elemental de la totalidad. Ha sido necesario un largo proceso del pensar para que se pueda decir que la mercancía es la célula original de la producción capitalista. ¿Sí se ve? Marx nos decía, el orden de investigación no es el mismo que el orden de la exposición. El orden de investigación tuvo que partir de lo concreto, de lo que vivimos, de lo que es. Pero mediante un esfuerzo analítico muy potente, que además requirió siglos de trabajo, la economía política clásica llegó a categorías básicas como mercancía, trabajo, valor de uso, valor de cambio. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy intentando decir? Marx decía, el orden de investigación no es el mismo que el orden de exposición. ¿eh? Vean ustedes por qué. Porque el orden de exposición empieza por un elemento básico, esencial, dice él, universal. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero universal, dice él, categorías cada vez más simples, abstracciones cada vez más sutiles, hasta poder alcanzar estos elementos fundamentales. Hasta ahora he dicho dos cosas. Voy muy despacio, pero espero que no sea aburrido todo esto. Uno, estoy diciendo que empezar por la mercancía es empezar por lo que vemos. Pero lo que vemos no describe lo que es, solamente es lo que vemos. El trabajo conceptual consiste justamente en reconstruir esencialmente, es decir, en su esencia, eso que estamos viendo. Y ese trabajo es un trabajo que supone un fuerte esfuerzo de análisis. Esfuerzo que además no se debe solo a Marx, se debe a todo el pensamiento de la economía política clásica que había alcanzado esas abstracciones simples, esas abstracciones elementales por las cuales empezar. ¿Queda claro? Me voy a detener para ver si todo esto queda claro. He tratado de ser lo más pedagógico posible, pero ustedes me dirán si todo esto está siendo claro. ¿Por qué empezar por la mercancía?
Vean ustedes, estamos elaborando una serie de razones para empezar ahí. ¿Algún comentario? Sí. A mí me vuelve como que me aclara muchas preguntas lo que nos explica, pero mi pregunta sería, aunque la mercancía sea el concepto más simple que encuentra Marx o por el que parte Marx, también se podría empezar la exposición por otro concepto, por ejemplo, no sé, ¿no? Yo pensaba en el del trabajo, en el del trabajador, o podría ser el de la máquina. O sea, ¿habría otros Justamente, conceptos igual de simples? no, justamente a eso me refiero cuando digo que todo el trabajo de la economía política había consistido justamente en eso. Si tú examinas, por ejemplo, La riqueza de las naciones de Adam Smith se pregunta, ¿de dónde viene la riqueza de las naciones actuales? ¿De dónde viene? Acuérdate que Adam Smith es un autor de finales del 17, finales del 18, perdón. Adam Smith vive todavía en un mundo semifeudal, o en todo caso del antiguo régimen, pero él ya ve que acaba de aparecer en las sociedades la producción manufacturera. Y se da cuenta que la riqueza de las naciones ya no viene de la tierra, como pensaban los fisiócratas que vivían en un mundo fundamentalmente agrícola. La novedad de la riqueza de las naciones, es decir, fíjense ustedes que la riqueza de las naciones no viene de la producción agrícola, sino viene de la producción manufacturera, que en ese momento se estaba iniciando. Por eso la riqueza de las naciones empieza con el ejemplo de una fábrica de agujas. Todavía Adam Smith se equivoca, pero lo que él dice es la división interna del trabajo en las manufacturas genera una riqueza mayor, genera una riqueza mucho mayor que la que encuentra como punto de partida. Entonces Adam Smith llega a la idea de que lo fundamental para comprender la acumulación en las sociedades modernas es el trabajo fabril y la producción de mercancías a través del valor y del valor de cambio. ¿Sí? Entonces él llega a la idea de que hay que colocar el fundamento de la riqueza en el trabajo, en la división del trabajo y en la organización del trabajo fabril o manufacturero, porque es lo que sucede en su época. Ya esto te muestra que las categorías que son fundamentales en Adam Smith no son la máquina y el trabajador ni el trigo, no, es justamente cómo se produce la riqueza en una sociedad. Se produce, dice Adam Smith, a través de la división social del trabajo interna a la manufactura, que genera mucho mayor valor que el que encuentra originalmente. Esa era una novedad extraordinaria en la época de Adam Smith. ¿Sí se ve? Empezar por la mercancía o por el valor o por el trabajo no era lo mismo que empezar por el trabajador o por la máquina. La máquina representaba sin duda parte del problema, pero no era el fundamento de la cuestión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? ¿Alguna pregunta más? Espérense tantito, la cosa se va desenvolviendo. Hay una frase de Hegel que tienen que meterse en la cabeza. Dice Hegel, la impaciencia espera lo imposible. Quiere las respuestas, pero no quiere los medios. Quiere que le suelte la sopa, pero de inmediato. Pues espérense tantito, hombre. Ahí vamos. A ver, Marco, ¿tú quieres decir algo? Y me parece muy interesante esta discusión de por qué empezar con la mercancía, ¿no? Porque creo que también caracteriza uno de los puntos epistemológicos más fuertes del proyecto marxista, ¿no? Que se atañe a que el concepto aprende objetivamente su objeto, aún en la ciencia, digamos, de la economía política clásica, ¿no? Digamos que las categorías de la economía política clásica son conceptos efectivos y en realidad dan cuenta de una forma de aprehensión de la realidad, ¿no? Quizá incompleta en cierto grado, pero son formas de pensar socialmente válidas y objetivas, ¿no? Y creo que en eso
podemos fundamentarnos para entender por qué estos puntos de partida son necesarios para Marx, ¿no? Por qué el examen de las categorías de la economía política clásica busca dar cuenta pues de este carácter afirmativo del pensamiento y de toda su potencia, ¿no? De pensar de cómo la ciencia piensa sus objetos efectivamente y no es solo una refutación de la ciencia lo que busca Marx, sino comprender su mecanismo racional aún en ideas incompletas, porque justamente es ese trabajo del pensamiento sobre sí mismo el más difícil, ¿no? El de develar el error como un error, ¿no? Y develar por qué ese error se articula lógicamente en un sistema de la ciencia, ¿no? Eso a mí me parece, bueno, como me esclarece mucho por qué empezar con la crítica categorial, ¿no? A ver, tienes enteramente razón y es algo que no había dicho y que debo subrayar. Justamente esto muestra, y esto también es una lección filosófica, cómo trabaja el pensamiento. El pensamiento no trabaja de la nada. El pensamiento trabaja sobre pensamientos que ya están. El conocimiento no arranca de la nada, no arranca de la sensación, no arranca de la sensibilidad. Claro que hace falta la sensibilidad, pero el pensamiento para pensar necesita tener una materia pensada previamente. Y esa materia pensada, en el caso de la economía política clásica, no era del todo verdadera, pero no era falsa. Era un paso al conocimiento, era un momento del conocimiento. Esto es muy hegeliano también, pero importante. La crítica a la economía política no consiste en desechar a la economía política clásica, sino en comprender el movimiento interior a la economía política clásica para transformar los conceptos, porque era necesaria una transformación, y en eso consiste la crítica, sin simplemente desecharlos. El pensamiento trabaja justo sobre pensamientos. El pensamiento no puede arrancar de la nada. El pensamiento no es una ilusión del individuo. El pensamiento es un acto material que se ejerce sobre otros pensamientos. Cada uno de nosotros piensa, pero piensa basado en una herencia cultural, en una herencia pensante, a partir de la cual puede pensar. ¿La puede transformar? Ciertamente, pero esa transformación no puede venir de la nada, ni puede venir de la simple iniciativa de la voluntad. Viene de la modificación de los pensamientos que ya existen, que son el punto de partida, la materia prima del pensar. Gracias, Marco. Es muy importante esto para que quede claro. ¿Va claro lo que estoy diciendo? Estoy hablando, fíjense, no he avanzado más que 4 líneas en el Capital, pero estoy diciendo cosas filosóficamente muy importantes a mi juicio. ¿Les queda claro? Sí, doctor, si me permite agregar algo también. A ver, Tomás, por supuesto. Que hemos machacado además en el seminario de la ciencia de la lógica, ¿no? Al igual que Hegel, pareciera que Marx está comenzando como lo menos indeterminado, ¿no? Justo porque este movimiento del pensar va a ir dando como nuevas determinaciones a lo que no está determinado, ¿no? Si no recuerdo mal, Hegel comienza la ciencia de la lógica con el ser indeterminado o el ser puro, ¿no? Justo para que el pensar mismo nos vaya dando como estas nuevas determinaciones. Y esto se ve muy claramente en la mercancía, ¿no? Líneas adelante, Marx empieza justo a agregar nuevas determinaciones como valor de uso o valor de cambio, y nos va llevando lógicamente en el pensar a darnos cuenta que lo importante, o al menos hasta donde voy leyendo el Capital, no es ciertamente la mercancía, sino lo que está detrás, ¿no? Lo que no se ve fenomenológicamente, sino lo que se ve lógicamente, que sería el trabajo puro o el trabajo humanamente abstracto, ¿no? Entonces, quizá por eso, porque está utilizando el método dialéctico hegeliano, empieza como con lo que es más indeterminado, ¿no? Si vemos a nuestro alrededor, cualquier cosa es ser. Si vemos a nuestro alrededor, también cualquier cosa es mercancía, ¿no? Incluso las herramientas o incluso las grandes máquinas también son mercancía, ¿no? Claro. Quizá por eso que quería remachacarlo, ¿no? Porque es algo que hemos comentado largamente en el seminario. Sí, para allá vamos, Tomás, pero tienes enteramente razón. Fíjense, ¿por qué empezar por la mercancía? Uno, decía yo, perdón que lo repita, pero es que se trata de que en la clase retengan lo importante. ¿Por qué empezar por la mercancía? Uno, porque es lo que se ve, porque eso es lo manifiesto, pero esto manifiesto
hace ver que estamos en una sociedad determinada, en una sociedad de intercambio generalizado, en una sociedad de productores independientes que están obligados para vivir en intercambiar. Eso es lo que aparece, pero lo que aparece no dice su verdad. Es necesario pensar, reflexionar, conceptualizar para que eso que estamos viendo pueda ser descrito en su esencia. Todos creemos saber qué es mercancía. Veremos que no lo sabemos, que se requiere un trabajo conceptual para poder comprender la esencia de la mercancía. Cierto, vamos a empezar por lo elemental. Ahorita iré un poco a eso, Tomás, pero por ahora lo que me interesa es en el plano fenomenológico. ¿Por qué? Pues porque así hay que empezar, porque es lo que se ve. Ahora, lección epistemológica, lo que se ve no es la verdad. La verdad tiene que ser reconstruida conceptualmente para comprender lo que se ve. Lo que se ve, ahora hay que comprenderlo para poder verlo de otra manera. Segundo, ¿por qué empezar por la mercancía? Porque la mercancía es un logro conceptual. La mercancía no es un punto de partida que por sí mismo se revele. Eso fue un trabajo muy largo de la economía política clásica que gradualmente llegó a categorías muy simples, como mercancía, valor de uso, valor de cambio, trabajo. Esas son las categorías más elementales, pero no se dicen de inmediato. Fue necesario un enorme trabajo intelectual para poder alcanzarlas. Lo que los fisiócratas veían era un mundo rural. Lo que Adam Smith veía era un mundo manufacturero. Ahora, a través del trabajo analítico, lo que ellos fueron viendo es que lo fundamental, las categorías básicas de todo ello eran valor, trabajo, mercancía, valor de uso, valor de cambio. Esa es la herencia que recibe Marx. ¿La va a transformar? Sí, pero de ahí tiene que partir. ¿Sí queda claro? Déjenme dar un elemento más. Marx en el primer prólogo del Capital dice, en la sociedad burguesa, la forma de mercancía adoptada por el producto del trabajo o la forma del valor de la mercancía es la forma celular económica. Es la forma celular económica. Al profano le parece que analizarla no es más que perderse en meras minucias y sutilezas. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes que nos decía Marx? Para alcanzar las cumbres luminosas hace falta atravesar los senderos escarpados. Pues estamos en un sendero escarpado y sin zapatos, ¿ok? ¿Sí queda claro? Y entonces, detenerse en la mercancía no es detenerse en minucias. Eso le parece al profano, pero es que en realidad es fundamental comprender, dice Marx. Al profano le parece que analizarla no es más que perderse en sutilezas. Se trata en efecto de minucias y sutilezas, pero de la misma manera que es a ellas a las que se consagra la anatomía micrológica. Estamos en sutilezas, si quieren, ¿no? Pero son sutilezas, dice Marx, fundamentales, porque el punto de partida es esencial para comprender lo que va a ser el capital. ¿Sí queda claro? Ya tenemos dos razones, una en el orden de investigación, otra en el orden fenomenológico. ¿Sí? Avancemos una tercera razón que podríamos llamar, esta sí, de orden, digamos, dialéctico o metodológico. Dice Marx, otra vez, volviendo al texto del método de la economía política, dice Marx, una vez que se arranca ese punto de partida, releo, si se comenzara pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples de lo concreto representado, llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Eso fue lo que nos permitió llegar a la mercancía. ¿Están de acuerdo? Y agrega Marx, llegado a este punto, habría que recomenzar el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Pues esto es exactamente el método que Marx va a seguir. Partiendo de la mercancía, que es la forma celular de la producción capitalista,
va a desplegar lógicamente las categorías cada vez más concretas hasta por fin, al final, llegar a la vida inmediata, llegar a lo que vemos, llegar a lo que es manifiesto. Lo que es concreto, dice Marx, es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones. Pero el pensamiento no puede reproducirlas, no puede imitarlas. Tiene que desplegar en él mismo, como pensamiento, una serie de categorías cada vez más complejas hasta gradualmente aproximarse a la realidad inmediata. La realidad inmediata es cognoscible, pero no de inmediato, no como reproducción, no como imitación, sino como reconstrucción gradual a través de un camino metódico de conceptos y categorías. ¿Ya va quedando más claro, Marcos? El conocimiento no es otra cosa que la reconstrucción conceptual de lo vivido, de lo concreto, de lo efectivo. Pero eso tiene que ser un camino gradual, porque el pensamiento no puede imitarlo a través de fotografías. Necesita conceptualizarlo y organizar esa demostración conceptual en un orden categorial sistemático. Doctor, yo tengo una pregunta. Espera un tantito, déjame terminar y ahorita la formulas. Si se logra ese despliegue sistemático de categorías en su necesidad lógica, eso es conocer. El conocimiento no es otra cosa que la demostración categorial sistemática de la necesidad lógica de cada uno de los momentos de esa reconstrucción. ¿Sí queda más claro? A ver, Daniela. Solamente si se puede responder en una palabra, si no, no importa. Esa realidad a la que usted está refiriendo en alemán sería Wirklichkeit. Sí y no. Wirklichkeit es la categoría que Hegel usa en la lógica para referirse a la realidad efectiva. En cierto modo es así. Se trata de, según Marx, al final, comprender la unidad de lo inmediato, de la existencia, con la esencia, es decir, con el mecanismo que lo hace inteligible. Esa es la Wirklichkeit, ¿sí? Ahora, yo lo que estoy diciendo ahorita es, digamos, menos teórico. Estoy hablando de la realidad vivida. Tú quieres comprender tu mundo, el mundo que vives, ¿no es cierto? Ahora, lo que dice Marx es, el mundo que vives no lo puedes imitar de un golpe, no lo puedes reproducir de un golpe, necesitas conceptualmente reconstruirlo. Pero la reconstrucción categorial sistemática tiene que dar cuenta gradualmente de la complejidad de la vida efectiva, porque eso es lo que quieres pensar. ¿Sí me explicó? Aquí lo que estoy diciendo es, con Marx se trata de pensar lo concreto, la población, el intercambio, la tasa de ganancia, todo eso. Pero eso que es lo que vivimos, lo que vemos, no se puede imitar, necesita reconstruirse. En el plano lógico se podría llamar Wirklichkeit, pero Marx no usa esas categorías. Pero tienes razón y no del todo. Yo en este momento lo que estoy diciendo es algo, digamos, fenomenológicamente muy trivial. Yo quiero comprender mi vida, la que vivo. ¿Qué tengo que hacer? Marx te dice, reconstrúyela sistemáticamente en el concepto, de tal manera que puedas entender su complejidad, porque entonces verás lo concreto en su concreción, en su diversidad. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, si lo traduces en Hegel, pues sería la Wirklichkeit, ¿sí? Pero eso no está en Marx, por eso no me gusta utilizarlo así, porque eso no está ahí. ¿Sí me explico? Obviamente de eso se trata, de mostrar que la realidad que vivimos es comprensible, que la realidad que vivimos es inteligible y que lo verdaderamente verdadero es justamente la unidad de lo que vivimos y de lo inteligible de lo que vivimos. Esa es la realidad verdadera. ¿Sí queda claro? Ahora, lo que yo ya veo es que ya acabaste de leer la doctrina de la esencia, de manera que ya no vale la pena. No, doctor, tengo un problema existencial esta semana porque
Estoy buscando la diferencia entre Realität y Wirklichkeit. Esa es la realidad, es la realidad sin pensamiento. Y la Sí, Wirklichkeit es la realidad con pensamiento, la realidad ajá, inteligible. Voilà, ya está respuesta, ya está la respuesta. La realidad es lo sensible, lo aparente, lo inmediato. Eso es la realidad. Bueno, claro, la realidad nunca es totalmente exenta de pensamiento, pero es algo que lo vemos como exento, como fuera. La Wirklichkeit es el momento en que el pensamiento ha reconstruido por completo la inteligibilidad de esa realidad. Y por eso la Wirklichkeit la llama realidad efectiva. Es realidad, pero efectiva. Es realidad comprendida. gracias. ¿Algún comentario más? Fíjense, Marx nos ha dicho ya algo que tiene que ver con el método dialéctico esta vez. El método consiste en, partiendo de las abstracciones más generales, que son ya el resultado de un trabajo teórico, mostrar sistemáticamente la gradual complejidad de todas las cosas hasta alcanzar en el último momento la realidad tal como es en su diversidad, reconstruida ahora a través del movimiento sistemático de categorías. Eso es lo que estamos intentando. Ese es el método de Marx. El método de Marx no es otro que decir, fue necesario un larguísimo trabajo conceptual para poder alcanzar determinaciones muy elementales. Ahorita hablaré de por qué son universales, pero determinaciones muy universales. Para, partiendo de ellas, a través de un movimiento sistemático de categorías, reconstruir la inteligibilidad, es decir, la complejidad de la vida efectiva. Ustedes verán cómo a lo largo del Capital, a medida que se va avanzando, se va comprendiendo cada vez más aspectos de la realidad. La realidad es algo que necesita hacerse inteligible, pero solo se puede hacer inteligible a través del movimiento del pensar. Si yo le tomo una foto a Carlos Slim, ¿ya les expliqué el capitalismo? Si ustedes ven una categoría del pato, ¿cómo se llamaba? De Rico McPato, nadando en una montaña de dinero, ¿se acuerdan? ¿Vieron esas caricaturas o ya no? Ustedes ya son nada más de, ¿cómo se llama? De las tortugas ninja para acá. Bueno, si ustedes ven a Rico McPato nadando en una montaña de oro, ¿ya comprendieron el capitalismo? ¿No? La realidad no se explica con fotografías ni con imágenes. Claro que las imágenes y las fotografías algo nos dicen de la realidad. No se puede decir que sean completamente ignorantes, pero eso no es conocimiento. ¿Sí se ve? La mercancía es el punto de partida más abstracto y universal. ¿Por qué? Para Marx, como para Hegel, abstracto quiere decir universal. Abstracto quiere decir que vale para todo. Por ejemplo, un término abstracto, fácil de comprender, esto. ¿Qué es esto? Pues esto es esto, y esto, y esto, y esto. Todo es esto. La categoría de esto, dice Hegel, pero también la categoría del yo, es extremadamente universal. Universal quiere decir lo opuesto a lo particular. Yo es algo que vale para todos. Esto es algo que vale para todas las cosas, pero no particulariza a nadie. Partir de lo abstracto quiere decir partir de lo más universal, partir de aquello que corresponde a muchas cosas, a todas las cosas en principio. Partir de la mercancía quiere decir no partir de la máquina, porque la máquina es una mercancía, ni partir de la chaqueta, porque la chaqueta es una mercancía, ni partir del cajón bolero, porque el cajón bolero ya es una mercancía. Partir de la mercancía es referirse justamente al producto característico de este modo de producción que cubre una enorme cantidad de objetos, es decir, que no particulariza a nadie. ¿Sí se ve? De este universal
gradualmente vamos a ir reconstruyendo las condiciones objetivas, las reales, la experiencia como la vivimos. Pero es una reconstrucción categorial y sistemática. ¿Sí se alcanza a ver lo que estamos diciendo? Este ya es un tercer elemento. Teníamos la fenomenología, teníamos la diferencia entre investigación y exposición. Ahora tenemos una diferencia metódica, una razón metódica de por qué empezar con la mercancía. ¿Sí queda claro? Vean ustedes, empezar por la mercancía no es un acto sencillo. No es un acto que simplemente se diga, pues empiezo por ahí, y me daría igual si empiezo por ¿por qué les gusta? Por las camisetas del ratón Miguelito, que me van a servir como ejemplo de mercancía. No. Una camiseta del ratón Miguelito es ya muy compleja. Parece sencilla, pero no. Una canica es muy compleja. Claro, nosotros tenemos a decir una canica, pues es la cosa más humilde de este mundo. No, señor. No, señor. Ya tiene una complejidad, ya tiene una dignidad. Un cocol. Un cocol, además de muy sabroso, parece muy elemental. No, señor. Un cocol es ya una mercancía muy compleja, que requiere todo un proceso para poder existir. ¿Sí se ve por qué empezar por la mercancía? ¿Algún comentario? Sí, yo tenía una duda con respecto al carácter exterior o la exterioridad que se muestra inmediatamente en la mercancía. ¿Podríamos también interpretar un poco justo el método de Marx en el sentido, regresando a Hegel otra vez, de que partir de la inmediatez es para restar también la exterioridad a las cosas inmediatas? Digamos que la reconstrucción categorial de la mercancía da cuenta de que pues es algo meramente interior a la actividad humana, ¿no? Y que no es exterior a la razón misma y no es un producto fuera de la historia, sino que pues corresponde su razón de ser a inscribirse en todo este mecanismo, ¿no? En todo este movimiento del racionalismo, ¿no? O no sé o cómo entiende Marx esto de la mercancía en tanto que exterioridad. A ver, déjame no estoy seguro de responder directamente a tu pregunta, pero déjame tomar las cosas un poco por otro lado. ¿Por qué empezar por la mercancía? Porque hay un elemento epistemológico que es muy importante en este método, que consiste en partir de aquello que la conciencia común ve para poder convencer a la conciencia común de que lo que ve lo tiene que ver de otra manera. Déjame decirlo de una manera así. Una ciencia no es ciencia porque llegue frente al individuo y le diga, mira, esta es la verdad, de rodillas ante ella. No. Una ciencia, piensa Hegel y piensa Marx, una ciencia es ciencia porque convence a la conciencia común, porque toma a la conciencia común como es y le va mostrando al interior de ella cómo son las cosas realmente. ¿Sí? Para Marx, ¿te acuerdas que Marx decía, para mí es muy importante que el obrero comprenda todo esto? Bueno, pues es necesario no que le digas al obrero, mira, aquí está la verdad que tú ignorabas. No, se trata de decir, mira, esta es la verdad y te voy a mostrar cómo, desde tu punto de vista, desde el punto de vista que tú estás colocado, se muestra la verdadera verdad. Es decir, estás incluido en el acto del conocer. No se trata de que el conocimiento venga desde fuera y aplaste a la conciencia, sino al contrario, de que la conciencia se convenza del movimiento interior del pensamiento, de que la verdad es exactamente la que le están contando. ¿Sí se ve? Se trata de convencer a la razón a partir de la conciencia común. Ese es un aspecto que tienes razón, es muy importante también. ¿Sí me explico? No se trata de hacerle como Schelling, de que miren, aquí está el absoluto, pero este es solo para unos cuantos, ¿eh? Ustedes nomás vean lo de lejecitos. No, se trata de decir, mire, usted conciencia común, sígame en el camino.
y verá usted cómo son las cosas verdaderamente. Y partamos de donde está usted, del punto de vista de usted. Porque si no lo convenzo así, pues no lo convenzo de ninguna otra manera, ¿no? ¿Sí se ve? Ahora, sí, quizá perdón, sí. cuando hablas de exterioridad, es que Marx te diría, en realidad no hay ninguna exterioridad, ¿no? Ahorita vamos a ver justamente que la mercancía no es algo dado, no es algo interior. Empezamos por ella, pero en realidad vamos a ver que no es para nada inmediata, para nada, para nada. No tiene la inmediatez que dice tener. ¿Sí me explico? De hecho, vamos a comprender qué es, cómo surge la mercancía. ¿Sí me explico? Todos creemos saber, pero no lo sabemos. Claro, tenemos que partir de que cuando vamos a Perisur, lo que vemos es un cúmulo de mercancías, pero ahora vamos a encontrar su esencia. Vamos a encontrar lo que verdaderamente es, no lo que dice ser. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Sí, claro, igual justo mi pregunta iba un tanto en que al retirar este aspecto de interioridad de las mercancías, justamente el hombre se da cuenta de que toda su capacidad cerebral está puesta en las cosas, ¿no? Y que no le son extrañas, retirando el fetichismo de las cosas que se presentan como ajenas al hombre, ¿no? Como algo dado sin la necesidad de su actividad propia, de su actividad de apropiación del mundo, ¿no? Y entonces dar cuenta de que en la mercancía está ya toda la potencia del pensamiento del hombre que busca apropiarse de su realidad, ¿no? En ese sentido preguntaba si esto es como este proceso de retirar la exterioridad e ir hacia la esencia, ¿no? Tienes razón, pero yo agregaría que no es solamente en el orden conceptual, sino en el orden práctico, ¿no? Lo que Marx va a mostrar es que la mercancía es trabajo humano. La mercancía es obra humana. No es, a ver, déjame decirlo de otra manera todavía. Cuando la conciencia común piensa en la ciencia, cree que la ciencia describe determinaciones que pertenecen a las cosas. Cree que de las cosas retira las determinaciones que son verdaderas. Eso es lo que la conciencia común cree, ¿no? Las cosas son externas a mí y lo que el pensamiento hace es, les extrae la verdad que tienen ellas y se las extrae a través de representaciones pensadas. Marx va a mostrar que no, que la mercancía no es algo que esté en el exterior y que luego intentamos comprender, sino que lo hemos producido nosotros, práctica y teóricamente. La mercancía no tiene una existencia independiente de la acción humana porque es exactamente una forma particular de la acción humana. Por tanto, el pensamiento no tiene que extraer de la cosa algo exterior, sino el pensamiento tiene que comprender cómo la cosa siempre ha sido parte de la acción pensada y práctica humana. ¿Sí? Claro, la conciencia ve las mercancías fuera de sí. Cuando vamos a Perisur, yo, por ejemplo, pego la nariz así en el vidrio, soñando cuándo tendré esa pluma. Nunca. ¿Sí? Ahora, lo que Marx va a decirme es, esa exterioridad que sufres, en realidad oculta que esa pluma es obra humana, que no es otra cosa que actividad humana, que está ahí como mercancía por ciertas condiciones sociales que la hicieron ser lo que es. ¿Sí se ve? He dado un montón de argumentos filosóficos hoy, por eso quiero ver cómo vamos. ¿Queda claro, Belén, por ejemplo? Sí, ¿Sí? bueno, más o menos. Todavía como que, Sí, no del todo. ajá, no, pero bueno, me parece que sí voy como que hallándole más o menos. Lo Ah, que a mí me queda muy bien del todo claro es cómo es que Marx va a abarcar todo esto. Nos va a enseñar cómo es que se ha ido modificando, cómo es que se ha ido transformando la mercancía. sí, vamos a ver que la mercancía es un producto histórico determinado. Ujú, A ver, déjame ujú. volver atrás, ¿por qué? En el mundo prehispánico también había mercados, y te acuerdas que los españoles sorprenden porque hay mercados inmensos, ¿no es cierto? Ahora,
En el mundo prehispánico, nadie vivía puramente del comercio. Todos los hombres, todas las comunidades poseían sus formas particulares de producción. En el caso del altiplano en particular, la chinampa, ¿no? De la chinampa producían todo lo que requerían. Del lago cazaban todo lo que necesitaban. ¿Te acuerdas que los prehispánicos comían rata del lago? Cuando uno ve la cocina prehispánica, pues la verdad no se siente muy, digamos, muy en confianza, ¿no? Ellos comían víbora del lago, pato, rata del lago, en fin, cosas lacustres, ¿no? E iban al mercado a intercambiar, ciertamente, pero su subsistencia no dependía del intercambio, dependía de la chinampa. Ahora, generalmente, y esto es lo que creen los amigos de Daniela, como siempre se ha intercambiado, pues la mercancía siempre ha estado ahí. Pero Marx va a mostrar que no es cierto. Que la mercancía es un producto particular del capitalismo, porque en este régimen todos somos ya no autosubsistentes, sino dependientes del intercambio. Y entonces la mercancía se ha vuelto la forma universal de la riqueza y de la relación social. ¿Sí? Es muy interesante. A ver, déjenme darle otra vuelta a todo esto, porque déjenme decirlo de otra manera, filosófica también. Cuando uno dice la palabra mercancía, todo el mundo cree comprender. Marx va a mostrar que la mercancía es un concepto. Y hay una diferencia entre el término vulgar y el concepto. Cuando yo digo mercancía, cualquier vendedor de truzas en el Correo Mayor me entiende o cree entenderme. Pero cuando yo hablo en Marx y digo mercancía, estoy usando un concepto. Y un concepto depende de una serie de relaciones con otras categorías que la anteceden, otras categorías que la siguen. Un concepto depende de las relaciones lógicas al interior del discurso. La palabra es la misma. Mercancía usa el vendedor de Correo Mayor y mercancía usa Marx. Pero en el vendedor de Correo Mayor, la mercancía es una palabra y en el interior de Marx la mercancía es un concepto. En Marx, el término mercancía depende de su relación con otras categorías. Y por eso tenemos que distinguir entre la palabra mercancía y el concepto mercancía. Eso también es filosófico. En una edición posterior, Engels advierte que uno de los problemas de la economía clásica es que tomó las palabras como las encontraba, ¿no? Valor, trabajo, mercancía, intercambio, ganancia. Y entonces, pues las trabajaba tal cuales como estaban. Dice que la gran diferencia con Marx es que en Marx todos esos términos ya no son solo palabras, son conceptos, es decir, requieren de una trama categorial, de un orden discursivo, de ciertas relaciones de derivación y de vínculo que las hacen un concepto. Entonces, en filosofía es muy importante que distingamos entre un concepto y una palabra. ¿Sí queda claro? Cuando el chamán dice espíritu, usa la misma palabra que cuando Hegel dice espíritu. La palabra espíritu en el chamán es una palabra. El término espíritu en Hegel es un concepto. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro esto? También es muy importante, ¿eh? Es una breve lección epistemológica también, sencillita, pero ¿cómo la ven? Estamos viendo, Belén, el concepto de mercancía, la construcción del concepto de mercancía. Estamos viendo el pasaje de lo que vemos a lo que debemos pensar. Y estamos tratando de explicar por qué empezar por este elemento nuclear, dice Marx. ¿Sí queda claro? Yo sé que me estoy deteniendo mucho en esta primera parte, pero me parece que es muy importante para comprender lo que Marx está proponiéndonos. ¿Algún comentario? A ver, Adrián Cano, comentario. Como no hay voluntarios, pues entonces agarro involuntarios.
Buenos días, profesor. Buenos días, Adrián. Bueno, yo creo que esto, a mí personalmente me cuesta mucho trabajo entender las tesis de Marx, porque tienden a, ¿cómo le diré? A ser interpretadas de mil formas y cada una pareciera, o se pronuncia a sí misma como verdadera, así como dice de Schelling, que se pronuncia así como que la verdadera y solamente yo tengo alcance a ella. Entonces, pues a lo largo de la exposición, pues sí, también inicié leyendo el capítulo de mercancía teniendo cierta noción de lo que yo creía que era, hasta ahorita que ya de la mano de la exposición, pues ya lo he podido, no sé, como vislumbrar a través de un concepto, como usted dice, que se relaciona a su vez con otros conceptos. Entonces, pues yo no le encontraba mucho sentido a la supuesta epistemología marxista, pero pues ya en este momento ya lo comienzo a ver de la forma en la que tal vez Marx considera que deberíamos de verlo. Déjame darte un consejo, Adrián. No me creas a mí, créele a la razón. Escucha la exposición y lee el texto. Y deja que el texto y la exposición te digan si es verdad o no. No me creas a mí. No se trata de que me creas a mí. Se trata de que creas a la razón. Se trata de que creas a los argumentos que se están presentando y que evalúes y digas, sí, sí es por ahí. Sí es por ahí. ¿Hay otras lecturas de Marx? Sí, claro. Sí, claro. Hay alguna que dice, por ejemplo, que la plusvalía se crea de la nada. Bueno, solo Dios sabe qué quiere decir con eso, pero la única manera en que puedes saber si eso es verdad o no es meterte al texto y decir, a ver si Marx dice que se crea de la nada. O sea, si dice, bueno, ya será, pero no me creas a mí. En filosofía no le creas al profesor, créale a la razón, créale a los argumentos, créale al texto, ¿sí? Haz esa prueba. Marcos, ¿cómo vamos? Tú que tienes tantas preguntas epistemológicas que quizás están siendo aclaradas o no, tú me dirás. Ha sido bastante claro. Realmente hay, por supuesto, en esto que Marx plantea, que es también parte del núcleo fundamental de todo lo que va a realizar en el Capital, en la parte epistemológica, lo siguiente, es decir, abstraemos lo general, en primera instancia, y poseemos para eso, pues, conocimientos, pensamientos ya anteriores. Se está cortando mucho tu sonido, Marcos. Discúlpame, se está cortando mucho tu sonido. A ver, ahora se me escucha, profesor. Creo que sí. ¿Hola? A ver, Sí. inténtalo, por favor. Está un poco entrecortada, al parecer, mi señal. Sí. Decía que hay una concepción muy compleja de Marx respecto al conocimiento, porque por un lado es, en primera instancia, pues, como ha señalado, encontrarnos en un mundo todavía abstracto. Abstracto no porque no exista, sino porque es todavía una visión, digamos, general de las cosas que están, que son. En este caso, el conocimiento propiamente es como el acto ya de, a partir de esto abstracto que tenemos pensado, a través de la complejidad, pues, de los pensamientos históricamente dados, en este caso, en Marx, su deuda con la economía política clásica, es que se va entendiendo dialécticamente el movimiento ya determinado de esto que estamos abstrayendo. Es decir, finalmente, lo concreto no es más que lo determinado complejamente y que está pues en la realidad, pero las determinaciones no se podrían concebir en la primera o de forma tal que se nos aparecen las cosas en toda su complejidad, ¿no? La ciencia, por eso tiene sentido, creo que en Marx, no es más que un trabajo muy agotador también que por supuesto pues requiere bastante sistematización lógica, con una concepción de la historia del pensamiento propiamente y por supuesto la percepción
mucho más profunda en su determinación de la mercancía en este caso, ¿no? Bueno, gradualmente se va a ir aclarando. Como verás, me parece que algunas de las preguntas que tenías ya son un poquito más clara su respuesta. ¿Qué agregarías, Eric? ¿Qué nos dirías, Eric? Bueno, doctor, en primer lugar yo le diría a mis compañeros que hay que tener un poco de paciencia, ¿no es cierto? Quizá los que ya hemos pasado más tiempo en sus clases, tenemos una comprensión quizá más clara de las cosas, porque desde luego se están diciendo cosas epistemológicamente fuertes, pero también ontológicamente, ¿no es cierto? Esta relación entre epistemología y ontología, que va a ser muy importante, por ejemplo, un autor como Hegel, va a determinar desde luego el punto de vista que adoptemos, ¿no es cierto? Epistemológicamente y el modo de comprensión de nuestro actuar a propósito de esto, ¿no? Es una relación que, por ejemplo, también ya estaba en Platón, ¿no es cierto? Y que los filósofos si han seguido, como usted ha planteado, el itinerario propio del concepto, la reconoce. La conciencia común no es cierto, no. Y precisamente consiste en el despliegue que la conciencia tiene que realizar para conseguir esa adecuación. Aquí se necesita muchísima paciencia, ¿no es cierto? Y un esfuerzo, desde luego, para proseguir el punto de vista teórico que se quiere desplegar. A mí, doctor, lo que siempre me ha resultado muy interesante, y esta es mi apuesta como estudiante a seguir su pensamiento, es la manera en la que usted ha reconciliado a una serie de autores, en este caso Marx y Hegel, para desplegar un proyecto teórico que usted ha rotulado con el título de La razón en la historia, ¿no es cierto? Es interesantísimo para mí, por ejemplo, cómo Marx, recogiendo quizá el fascículo ruso, ¿no es cierto? Cómo comprende el modo de producción capitalista como un producto histórico, ¿no es cierto? Que tiene un ciclo vital. Esto un poco a propósito, porque ustedes saben que mucha de la literatura que hoy se realiza a propósito de ciertas evaluaciones que hay en torno a Marx, es el de comprender precisamente de la finitud del modo de producción capitalista. Hay quien cree al día de hoy, doctor, usted lo sabe, quizá es chistoso decirlo, pero hay quien cree que el modo de producción capitalista nunca va a terminar. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Es interesante cómo Marx lo decía. Aquí hay una enseñanza también para todos nosotros. La exégesis que el doctor nos propone a la hora de comprender los textos. Ya. Te agradezco, Eric. Miren, quedan unos minutos. Creo que lo mejor sería, si me permiten, rehacer los argumentos que he presentado hoy para que queden un poco más claros. El pensamiento, cuando empieza, y aquí les pido a aquellos que están por primera vez con nosotros que lo reflexionen, el pensamiento tiene que ser, es como un músculo, ¿no? Yo bromeo a veces diciendo que el cerebro es un músculo. ¿Por qué? Porque necesita ejercitarse. Porque el pensamiento no recoge las cosas en su complejidad de un solo golpe, sino que requiere trabajar, requiere asentarse, meditar. Y por eso creo que este primer paso debe ser, en caso de Marx, un poco repetitivo. Discúlpenme si es monótono, pero creo que es importante rehacer el camino que hoy hemos intentado hacer. Empezamos con la primera frase del Capital. Lo que se nos muestra en el mundo, y por eso tenemos que empezar por la mercancía, es cuando vamos a Perisur o a Tepito, un mundo de mercancías, un arsenal de mercancías. Eso es lo que vemos. Pero resulta, primera lección, que lo que vemos no es la verdad. Que la mercancía, el perfume francés, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, no lleva en la frente escrito lo que es. Él se limita a estar ahí. Ahora, el pensamiento tiene justamente que empezar a preguntarse cuál es la esencia, cuál es la verdad de eso que está ahí. Si yo agarrara el perfume francés y le diera vueltas por todas partes y le tomara fotografías y luego le hiciera un video, pues no estoy conociendo, solo estoy reproduciendo lo que veo. El pensamiento
tiene entonces que empezar a buscar la esencia de lo que es, porque lo que es no lo muestra de inmediato. Ahora, ¿por qué empezar por la mercancía? Primer elemento que yo llamaba fenomenológico. Porque eso que vemos es indicativo de que estamos en una sociedad del intercambio generalizado de mercancías. Es decir, esta sociedad, a diferencia de todas las sociedades anteriores, ha hecho de la mercancía, como dice Marx, la célula fundamental de la sociedad. ¿Por qué? Porque es una sociedad de productores independientes y de personas que ya no tienen medios de subsistencia propios, ya no pueden ser autosubsistentes, sino que necesitan ir al mercado de mercancías para obtener todo lo que necesitan. ¿Sí? La loción francesa para los hombres, la pintura, el esmalte para las uñas de las mujeres, todo eso hoy es mercancía. Nadie lo produce por sí mismo, tiene que ir al mercado a conseguirlo y entonces hay que empezar por la mercancía porque en esta sociedad, fenomenológicamente, la mercancía es el índice de que estamos en un mundo del intercambio generalizado de mercancías y de un conjunto de productores independientes. Y esto va a ser decisivo. Esta es una sociedad particular. Eso no estaba en el mundo prehispánico, no estaba en el mundo feudal, no estaba en el mundo del antiguo régimen. Eso es propio de nosotros. ¿Por qué empezar por la mercancía? Porque fenomenológicamente nos indica que estamos en una sociedad particular. Ahora, es necesario encontrar la esencia de la cosa. Eso desde el punto de vista, llamaba yo, fenomenológico. Desde el punto de vista de la investigación, empezar por la mercancía quiere decir recoger toda la herencia que la economía política clásica había hecho hasta alcanzar categorías cada vez más simples y cada vez más abstractas. La economía política clásica previa a Marx había alcanzado nociones como mercancía, trabajo, valor de uso, valor de cambio, ganancia. Todas esas categorías simples, básicas, eran un producto de la reflexión anterior, porque el pensamiento, incluso el de Marx, no empieza de la nada, sino que empieza a partir de un pensamiento que les es dado, empieza a reflexionar sobre lo que les es dado. Por eso su trabajo se llama crítica, porque tiene que empezar de algo para poder criticar, para poder modificar. Desde el punto de vista de la investigación, empezar por la mercancía quiere decir empezar por un producto ya muy elaborado, una síntesis, perdón, un análisis que se ha hecho de las sociedades modernas hasta alcanzar esas categorías elementales por las cuales se debe partir. Ya veíamos que Marx nos dice, cuando habla del método de la economía política, que no se puede partir de lo concreto, porque lo concreto, justo porque es concreto, es caótico, es múltiple, es diverso. Los empiristas, cuando quieren describir la realidad, pues nunca encuentran por dónde, porque la realidad tiene tantas caras que puedes empezar por cualquier parte. Y Marx dice, justamente, el problema es que no se puede empezar por cualquier parte, porque el principio, lo que vemos inmediatamente, es caótico y desordenado. Se necesita un análisis para encontrar categorías elementales a partir de las cuales empezar a pensar. ¿Por qué empezar a pensar por la mercancía? Porque desde el punto de vista de la investigación, la mercancía es un logro conceptual ya que Marx hace suyo para criticar. Segunda razón, decía yo, de corte investigativo. Tercer elemento, de corte metodológico. ¿Por qué empezar por la mercancía? Porque en el método de Marx, que es muy cercano al método de Hegel, es necesario partir de lo más abstracto, de lo más indeterminado, de lo más universal, de lo que no es particular, para ir gradualmente a través de un desarrollo conceptual sistemático, reconstruyendo conceptualmente la realidad que queremos comprender. Para darnos cuenta que la realidad es efectivamente un resultado
de una serie de determinaciones que el pensamiento puede aprender, que puede organizar sistemáticamente en una serie lógica ordenada por la necesidad, y que eso se llama justamente conocer. Conocer no es otra cosa que reconstruir a través del pensamiento el objeto que estamos intentando comprender. Conocer no es otra cosa que comprender la esencia de las cosas que vivimos a través del acto del pensar. Eso es conocimiento. Si ese conocimiento se despliega sistemáticamente, si muestra que hay una conexión lógica necesaria entre todas las categorías que utiliza, entonces podemos saber es conocimiento, es verdad. Vean por qué Hegel dice, o Marx dice, esto es teoría verdadera. No por mis pistolas, sino porque la razón dice, así son las cosas, así se comprenden las cosas en su existencia. Esos son los 3 argumentos que he tratado de dar para comprender por qué partir de la mercancía. Agregaría un otro que le debo a Marco. ¿Por qué? Porque es necesario convencerlos a ustedes, conciencias comunes, de que así son las cosas. El conocimiento tiene que convencer a la conciencia de que eso que vive tiene el orden que el pensamiento dice tener. No se trata de imponerle a la conciencia común algo que nunca ha visto. Esas son otras filosofías. Esta es la que quieren, es decirle a la conciencia común, fíjate cómo, tomando tu punto de vista, te muestro cómo son las cosas en realidad, esencialmente. ¿Sí se ve? Se trata de pensar lo que es, lo real. Pero pensar quiere decir justamente reconstruir a través de conceptos y categorías lo que es. Ese es el trabajo teórico. Eso es lo que he intentado presentar hoy. Mostrar por qué empezar por la mercancía. ¿Qué razones hay para empezar por la mercancía? ¿Algún comentario? ¿Queda claro? Sí. ¿Nadie quiere agregar nada? No puedo creer que quedó todo tan claro. Yo quisiera agregar algo A ver, que, Víctor. como una idea, a partir de los comentarios que hicieron mis compañeros, y sobre todo sobre este último punto que usted resalta, ¿no? De ser parte de la conciencia común. Creo que una buena manera o una manera útil para leer El Capital y para leer a Marx es reinsertándolo dentro, no solamente en su relación con Hegel, sino en su relación con la tradición filosófica, ¿no? ¿Y por qué? Se me ocurre, por ejemplo, leer El Capital como un diálogo, ¿no? Un diálogo de Marx con el lector, ¿no? O del libro con el lector. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si nosotros leemos los diálogos platónicos, vemos algo muy similar a lo que usted nos ha tratado de explicar y a lo que encontramos en El Capital, ¿no? Sócrates siempre parte de la pregunta más general posible, ¿no? Y a partir de ahí empieza un diálogo y empieza a introducir determinaciones de eso que quiere explicar, pero siempre en un constante diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros trasladamos esta idea al Capital, entonces el Capital se puede comenzar a leer como un diálogo, ¿no? Como algo filosófico ya, y no solamente económico o hasta histórico, ¿no? Y otra cosa también, es que no solamente se trata de buscar en el Capital o de buscar en los textos de Marx, tesis, ¿no? O sentencias, lo que sea, sino encontrar justamente el desarrollo de una idea, pero no de una idea individual, ¿no? Sino de una idea universal que va a sonar muy raro, que se va desarrollando y manifestando, ¿no? En el pensamiento. Pero otra idea también es entender, como usted nos decía, ¿no? Cómo en el Capital se empieza por un conocimiento que ya está dado por la economía clásica, la economía política clásica,
y entender el Capital también como, o sea, no solamente como un libro, ¿no? Sino como la cristalización de toda una tradición, ya no solamente de la economía política, sino de la filosofía, ¿no? Del pensamiento en sí. Yo creo que me voy con eso y se me ocurrió eso y creo que puede ser una buena idea. Sí, ciertamente, tienes razón. Baste recordar que el término dialéctica pues viene de diálogo, ¿no? Justamente viene en su tradición. Ayer había una conferencia que me perdí, que ahora tengo que recuperar a ver cómo, justamente sobre la dialéctica en la antigüedad. Baste recordar que efectivamente el término dialéctica viene de la palabra griega dialegestai, que es efectivamente, era originalmente la conversación de dos o más con el propósito de llegar a un acuerdo, ¿no? Con el propósito de llegar a un convencimiento general. Ese era el sentido original de dialéctica, ¿no? Después ha habido una serie de historias muy complicadas, pero digamos, en el sentido original, dialéctica quería decir justamente eso. Si Platón es el creador de la dialéctica es porque lo que él hace es convertir ese diálogo entre varios como forma de convencimiento en el núcleo de la filosofía, ¿no? En fin, es una historia aparte, pero tienes razón, dialéctica viene de ahí, ¿no? Del dialegestai. El término mismo es muy complicado porque por un lado tiene la raíz dia, que es separación, escisión, y luego legestai, que viene de legein. Legein después se convirtió en hablar, pero originalmente era calcular, razonar. Es una historia bastante interesante, pero obviamente la dialéctica viene de ahí, ¿no? Del esfuerzo de varios para alcanzar un punto de vista común, el convencimiento común, ¿no? De eso se trataba. Luego vinieron los sofistas y hicieron un número ahí horrible, pero en fin, ese era el sentido original. Pero tienes razón, Víctor, tienes razón. ¿Algún comentario adicional o nos despedimos? Porque ya son las 12:02. ¿Algún comentario adicional? Por favor, sigan leyendo esta primera parte. Ya les digo que yo no les pido que lean 100 páginas de una clase a otra, sino que lean 10, pero que las lean con cuidado. Y vean ustedes que hay, creo, un rendimiento mayor en lo que estamos haciendo. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Bueno, en ese caso nos vemos el martes. Ah, otra cosa, ya, casi lo olvido. Miren, vamos a hacer un pequeño experimento que va a empezar de este martes próximo, en 8, que va a ser algo que yo llamo un café filosófico. Leer una página de filosofía reuniéndonos fuera de la clase, fuera del horario de clase. Nuestra idea es, para apoyar estos cursos sobre Marx y sobre Hegel, reunirnos los martes a partir de las 6 de la tarde, no este martes que viene, sino este martes que viene en 8, para comentar entre mis alumnos, yo y todos los que quieran asistir, alguna página de filosofía que elijamos de los textos que estamos leyendo y tener una charla más informal que apoye los cursos. Es decir, tomar un café juntos para, en un ambiente un poquito más relajado, tocar temas que son contenidos en el texto. A través de Yaret, a través de Conchita, alias Yaret, les voy a informar de cuándo empezamos, qué leemos. La invitación va a ser abierta no solamente a mis alumnos, sino a gente exterior, porque la idea es tomarnos un café filosófico los martes por la tarde para agregar temas de reflexión a esto que estamos viendo. Están invitados, están cordialmente invitados. Les haré saber a través de Yaret en qué conexión, a qué hora, qué texto vamos a leer. Y la sesión será dirigida por mí a veces, por mis alumnos a veces, pero mi idea es que haya un espacio de diálogo justamente, ¿no? De una conversación un poco más relajada sobre estos temas. ¿Sí queda claro? Quedan invitados. Entonces tenemos un café filosófico, invitados el 30 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Sale?
Por ahora nos despedimos y nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo?